grupo mío, Jorge Iván, Juan Mateo Alvarino y yo, Sebastián Camilo Pulecio, nos correspondió el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Este caso lo conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el organismo que profirió el fallo, y es una sentencia del 28 de agosto del 2014. Y me tocó la parte de los hechos. Los hechos en contexto fue que en este caso se dio y se propagó algunas violaciones de derechos que más adelante mi compañero Juan Mateo va a contarles. Hubo presuntamente violaciones de derechos y también discriminaciones a las personas nacidas en Haití y personas nacidas en el propio país de República Dominicana pero que no tenían papeles legales. Se presumían también que eran del país de Haití. Los hechos en el caso son de varias familias y varias personas en individual régimen, y empezamos por la familia Medina Ferrias, que en enero del 2020 fueron expulsados de República Dominicana presuntamente por no tener papeles legales del país y fueron deportados para Haití. La familia Fields Aime, el 2 de noviembre del 99, fueron aprehendidos por agentes del Estado de Migración de la República Dominicana y fueron subidos a un camión después y fueron llevados a un lugar llamado Fortaleza de Pentemales, y allí fueron fuertemente expulsados para Haití. El señor Berson Gelly nació en República Dominicana y no tiene acta de nacimiento ni documentos legales que pueda reconocerse como ciudadano dominicano, y fue expulsado por no tener los papeles. La familia Session, la esposa del señor Session, Marta Mamón, en 1994 fue aprendida y trasladada por oficiales de migración de la República Dominicana y fue llevada a la frontera de Haití, presuntamente que iba a visitar a sus familiares, pero al volver, el señor Session, a volver de un viaje, vio que realmente la esposa y las hijas no estaban, y le contaron que ellas fueron expulsadas para Haití, y el señor Session se quedó en la República Dominicana. Rafaelito Pérez Charles nació en República Dominicana, fue aprehendido por varios agentes de migración cuando venía de un trabajo y no tenía ninguna documentación legal, así que fue expulsado para Haití. Y la familia Jean fue expulsada por ser originaria de Haití. Listo, los derechos presuntamente violados. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a lo relacionado con el nombre y la identidad. Derecho a la nacionalidad. Se viola también el derecho a las garantías judiciales y que todos tengan igualdad ante la ley. Se viola también el derecho a la circulación libre por el territorio. Se viola el derecho a la residencia. Se viola el derecho a la protección judicial. Se viola también la protección a los derechos del niño como personas más vulnerables. Se viola el derecho a no ser discriminados. Se viola el derecho a la protección y honra de la familia como núcleo esencial. Se viola el derecho a la vida y a la integridad personal en lo relacionado con los tratos crueles y degradantes. Y estos son los derechos presuntamente violados. Bueno, siguiendo con el análisis de la instancia judicial, lo primero que la Corte analiza es la situación de impunidad que solicita el Estado dominicano, porque reclama que muchos de esos sucesos de expulsión de ciudadanos haitianos a territorio dominicano se dio en fecha anterior o retroactiva a aquella del 25 de marzo de 1999, donde le reconoció potestades a la Corte Interamericana para que conociera estos hechos que después serían considerados como delitos, ¿sí? Entonces, la Corte toma esto por dos aspectos o por dos caminos. Primero lo toma como que podría no conocer de esos delitos que se ocurrieron antes del reconocimiento de esa potestad y conocer de los que se dieron del día adelante en donde se le reconoció la potestad por parte del Estado dominicano. O también lo pensaba tomar como de un delito sistemático.
Pero finalmente, analizando el caso ya de fondo, se pudo dar cuenta de que pues, estos hechos no podrían constituir delitos sistemáticos, que cada situación de esta representaba un delito individual. Entonces se fue por ese camino. Siguiendo el otro análisis que hace la Corte inmediatamente después de la impunidad, es el de si las condiciones en que se dieron esas expulsiones o esos tratos que terminarían desencadenando en expulsiones de los ciudadanos haitianos hacia República Dominicana tenían otros factores que indicaran que podría constituirse un delito por otras razones. Y esas razones que analizó son las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos haitianos que viven en República Dominicana, que viven marginados en territorios muy individualizados para este tipo de poblaciones. Y también el otro fenómeno que analizó fue el problema que tienen estas personas para obtener documentos de identificación legales, legítimos, por las vías diplomáticas, que suele suceder que son negados o simplemente arrebatados cuando los tienen en su poder, o simplemente no se los reconocen ni se los conceden. También hay que tener en cuenta que otro análisis por la cual la Corte considera que debe considerarse el Estado dominicano como culpable es que al momento en que se dio la expulsión masiva, colectiva de estos ciudadanos, lo cual por cierto no puede proceder porque no todos los ciudadanos expulsados contaban con las situaciones que los hacían ilegales en este país. Entonces tomaron las situaciones de unos casos particulares y le aplicaron ese cúmulo de personas. En pocas palabras, todos terminaron pagando los platos rotos por unos pocos y todos fueron expulsados. Pero bueno, siguiendo con lo que empecé, cuando se dio esta expulsión, esta exclusión antes de la expulsión, que fueron recluidos en el lugar que mi compañero ya indicó, a los ciudadanos haitianos o dominicanos con herencia haitiana que fueron expulsados no se les reconocieron los medios de defensa, no se los mencionaron, reconocieron los medios de defensa ni los recursos que podrían interponer para, digamos, controvertir las acusaciones que se le hacían y para que posteriormente no fueran expulsados. Pero no fueron mencionados, ni siquiera reconocidos, ni tenidos en cuenta. Ni siquiera fueron escuchados sus alegatos para tratar de evitar esa deportación. Ni siquiera se tuvieron en cuenta los 3 recursos que podrían haberse utilizado en este caso, que son el recurso de amparo, el de habeas corpus o los demás de la jurisdicción administrativa o contencioso administrativa. Lo que lleva a pensar que de todos modos o de todas las vistas posibles que podría tener este caso, se configura un delito sí o sí. Es por estas razones que acabo de explicar básicamente que entonces la Corte Interamericana declara como responsable del delito de discriminación, expulsión, bueno, todos los anteriores que ya va a explicar mi compañero Juan Mateo, y que lo hace sujeto de una reparación, digamos que integral, porque contiene varios criterios que también van a ser explicados por mi compañero Mateo a continuación. Bueno, la Corte, en la resolución del caso, la Corte decide desadmitir las decisiones preliminares interpuestas por el Estado relativas a la falta de agotamiento de los recursos internos. En lo relacionado a la responsabilidad del Estado, pues la Corte también declara y expresa que el Estado violó los derechos de reconocimiento a la personalidad. El Estado también violó el derecho a la libertad personal. También se violó el Estado violó la prohibición de la expulsión colectiva de los extranjeros. El Estado viola el derecho a la protección de la familia y el Estado violó el derecho a la protección y honra de la dignidad. Esa fue la responsabilidad del Estado en este proceso. Por otra parte, en las formas de reparación
se constituye que el Estado debe pagar los montos de indemnización por daño material e inmaterial por reintegro de costas y gastos. También los reintegros del Fondo Asistencial de Víctimas. En los asuntos de restitución, el Estado debe reconocer la nacionalidad de las personas y familias que fueron afectadas. El Estado debe ser obligado, en el plazo de 6 meses, que estas personas cuenten con la documentación para acreditar su identidad y también que puedan residir de forma regular en la República Dominicana. En los asuntos de las garantías de no repetición, el Estado debe adoptar un plazo razonable, las medidas necesarias para que la sentencia T-168 no continúe produciendo efectos jurídicos para evitar que estas situaciones se vuelvan a ocurrir. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea constitucional o sea administrativa. En las medidas de satisfacción, el Estado debe realizar la publicación ordenadas ante el fallo en un sitio web oficial del Estado como garantía de satisfacción. También el Estado debe realizar programas de capacitación de carácter permanente sobre temas relacionados a perfiles raciales y expulsiones de carácter colectivo y extranjero. Y pues por último, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia para que sea cumplida y se terminará por concluido el presente caso. Muchas gracias.